Buen día, amigos de Palabra de Hoy. Hoy 30 de septiembre celebramos en la iglesia a San Jerónimo. San Jerónimo es el patrono de los biblistas. Hablemos entonces de este santo y de los biblistas y de la importancia que tienen para la iglesia. San Jerónimo vivió en el siglo IV y dedicó gran parte de su vida al estudio de la palabra de Dios, que nosotros sabemos fue escrita en griego, en hebreo y en arameo, y que luego San Jerónimo se preocupó por la insinuación o por la orden, por la misión que le encomendó un papa, el Papa Dámaso I. Le dijo a San Jerónimo: vea, ¿por qué no traduce la Biblia al latín? Entonces San Jerónimo, ¿qué hizo? Se fue a vivir a Tierra Santa y allá hizo una gruta en la montaña y estuvo 35 años de su vida viviendo en el mismo ambiente, algo así como cuando uno quiere aprender un idioma, y una cosa es que uno lo aprenda estudiando por aquí y otra cosa es que se vaya a aprender inglés a Estados Unidos o a Inglaterra, a un país donde lo hablan. Con toda seguridad lo va a aprender con mejor perfección, va a conocer las expresiones locales, el habla cotidiana de la gente. Uno por fuera aprende un lenguaje como muy técnico y bueno, que le queda faltando. Para empaparse bien del asunto, San Jerónimo se fue a Tierra Santa para conocer la cultura, los idiomas, conocer perfectamente los idiomas en los cuales estaba escrita la Biblia y poder luego traducirla a ese latín que él conocía perfectamente. Y a eso dedicó su vida, a la traducción en una edición que se ha llamado la Vulgata. Entonces la Vulgata es la traducción que San Jerónimo hizo de los idiomas originales al idioma latín, que por muchos siglos ha sido la lengua de la Iglesia. Y así se quedó en latín, así que el que sabía latín podía estudiar y leer la Biblia, pero el que no sabía, entonces ¿qué? Los abuelitos, ¿qué? Que no podían. Por eso en el Concilio Vaticano II, que fue en 1965, se dio un paso muy grande al permitir la traducción de la Biblia a los idiomas de cada país. Así que ese ejemplo que hizo San Jerónimo se vino a seguir, pero muchos siglos después, precisamente en este Concilio Vaticano II. ¿Cuál es el papel de los biblistas? Los biblistas son los que estudian la palabra de Dios, como su nombre lo indica, que dedican su vida a ese estudio, a desentrañarla, a interpretarla, a traducirla. Así que hoy en día, cuando se traduce, por ejemplo, al español, ya no se hace como por escalas, como decíamos, vea, entonces la Biblia era en griego, arameo y hebreo. San Jerónimo la tradujo al latín, entonces estos especialistas de hoy van a ir a traducir del latín al español. No, ya no se hace así, sino que los estudiosos van también a Tierra Santa, aprenden esas lenguas, estudian muy profundamente y traducen directamente de los originales al idioma español. Así que hay biblistas franceses, expertos, estudiando para traducir desde esos idiomas originales al francés. Hay expertos alemanes que están estudiando esos idiomas originales para pasarla de esos al alemán. Y así, cada libro tiene escuelas y biblistas que se dedican a eso. Hay, por ejemplo, unos autores o unos estudiosos que han dedicado toda su vida a un solo evangelio, el evangelio de San Marcos, o el de San Lucas, o el de San Mateo. Hay otros estudiosos que se han dedicado toda la vida a estudiar los salmos, o sea, a estudiarlos en el idioma original y luego a interpretarlos y traducirlos para que en el idioma nuestro, por ejemplo el español, se tengan el mismo sentido con que los escribió el autor original. Así que los biblistas son esas personas dedicadas al estudio de la palabra de Dios. Y no es que haya una persona que sea muy sabia y se dedicó y tradujo toda la Biblia. Ya lo acabo de explicar y ustedes lo pueden consultar con sacerdotes muy sabios e instruidos en esto de las Sagradas Escrituras, que cada libro, cada grupo, hay biblistas
que muchos de ellos son sacerdotes, otros biblistas no necesariamente son sacerdotes. Hay biblistas que se dedican, por ejemplo, a estudiar el libro de Job. Hay otros que se dedican a estudiar los libros históricos. Hay otros que se dedican a estudiar los profetas. Hay otros que se dedican solo al libro del Apocalipsis. Hay otros que estudian a San Pablo y sus cartas. Así. Y luego se van juntando todos esos especialistas y bueno, sacan una versión de la Biblia. Nosotros conocemos muchas versiones de la Biblia. Por ejemplo, una muy buena, muy recomendable, es la llamada Biblia de Jerusalén. Esa es una traducción muy acertada, muy buena. Otra muy buena traducción es la de Luis Alonso Cheque, la llamada Biblia del Peregrino. Bueno, lo importante es eso, es saber y agradecer que muchas personas están dedicadas al estudio de la palabra de Dios para que nosotros podamos tener ese mensaje con mucha exactitud. Recordemos por lo menos una frase de la liturgia de este día, tomada de la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 3, versículos 16 y 17, donde dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para argumentar, para corregir y para educar en la justicia. Así el hombre de Dios queda preparado para toda clase de obra buena. Feliz y santo día.